A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com, porque somos resistencia, somos rebeldía, por lo tanto hacemos revolución en resiliencia acá en la RR. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Está Fran Durán en los controles. Soy Francisco Gómez. En este inicio de semana, hoy creo que todos están trabajando ya, o hoy deberían de comenzar a trabajar todos, así que el congestionamiento en San Salvador me imagino que será de mil maravillas, como todos ustedes están acostumbrados. Bueno, hoy es el día que aparece Melchor, Gaspar y Baltasar, que traen incienso, mirra y oro. Bueno, el oro se lo robaron en el camino, dicen, cuando estaba llegando, y ahí los vecinos ahí en Belén, ahí se los robaron porque dicen que eran vecinos, así que, bueno, ni modo. Entonces, hoy debería ser el último día del nacimiento en casa, ¿no? El árbol y todas esas otras ondas, eso ya es invento. El nacimiento sí es algo un poco más autóctono. Bueno, pero en fin, cada quien en su onda. Así que hoy es el día de la rosca de Reyes, al que le aparezca el muñequito, el bebé, lo que sea, compra los tamales, no sé cuándo. A mí me salió el año pasado, y como cualquiera, como todos acá en El Salvador, no cumplimos. No me acuerdo, no sé ni en qué fecha tocaba eso, pero en fin. Bueno, bienvenido, es un bonito juego, ¿eh? A mí lo que me gusta es irme comiendo más y más y más de la rosca de Reyes y que no me salga. Así que para nosotros no hay solución, no hay problema. Bueno, lunes 6 de enero. Hoy tengo el gusto que vamos a iniciar la semana con la entrevista de un niño, como dicen, con mano santa. Vamos a hacer la primer venta o vamos a sacar el número. Hoy es el sorteo, o es hasta el 8, el de Reyes, de 670 y algo, entiendo yo que iba. Bueno, ojalá me lo saque. Yo todavía soy de esas personas que de vez en cuando compramos vigésimos de la lotería. Tengo una muy buena herencia de mi tía paterna, de mi tía Irma. Ella me enseñó ese vicio y no me lo quito. Pero en fin, Benjamín Cuellar está con nosotros, defensor de derechos humanos, integrantes de Vidas Demandantes Vidas. ¿Cómo está, Benjamín? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va a Benjamín Cuellar en este inicio de año? A usted, no al país, porque del país vamos a hablar todo el programa. Bueno, bien, por suerte todavía no me han asaltado malhechor, rascar y va a asaltar, que son los que han sustituido en El Salvador a los 3 Reyes Magos. ¿Verdad? Bonita tradición. Uh-huh. Pero se robaron el oro, dicen, es cierto. El oro con L. El oro es el que quiere robarse el oro. Perfecto. Bueno, Benjamín, inmenso el gusto de que haya aceptado. Bueno, para nosotros un gusto siempre el que usted acepte estar con nosotros acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. ¿Qué perspectivas? Esto debería ser el final, pero yo lo tomo como el inicio. ¿Qué perspectivas en derechos humanos tiene El Salvador? Entiendo que arrancamos con, como dicen, hoy hemos saldado una deuda histórica con deudas históricas y todavía más grandes este 2025 de parte del Estado o del gobierno salvadoreño. ¿Qué nos depara para el 2025, Benjamín? Más mentira y más miedo, creo yo. ¿Verdad? Sí. Más mentira, porque sobre esa base es que se ha consolidado el expresidente Bukele. Y le digo el expresidente porque fue presidente constitucional del 2019 al 24, ¿verdad?
pero en el 2024 se convirtió en presidente inconstitucional y un engendro, ¿verdad?, de dictador que pretende consolidarse, entiendo yo. Entonces, lo que ha hecho, lo ha hecho sobre la base de la mentira y el miedo. Precisamente ayer estaba yo viendo, porque estoy haciendo un escrito por ahí, bueno, un medio ensayo, sobre lo que está pasando en la actualidad. Recordando siempre, yo siempre intento traer a cuenta lo que ha ocurrido en el país durante los años anteriores, aquella campaña de Mate un cura, no, haga patria, mate un cura, ¿verdad? Por la reacción que ha habido sobre las declaraciones, a partir de las declaraciones que dio Juan Vicente Chopin la semana pasada, un sacerdote diocesano, catedrático, investigador, teólogo, y buen amigo también, sobre el tema de la minería, que es lo que está, cerró el año predominando, y él dijo de que había, según el derecho canónico, posibilidades de que la iglesia pudiera tomar alguna o determinar alguna sanción eclesial contra aquellos que han votado por la derogación de la prohibición de la minería y la aprobación de la misma, que fue el evento que cerró, con el cual cerró el año, el evento político con el cual cerró el año pasado, la última gracia o desgracia, ¿verdad?, del partido Nuevas Ideas. Entonces, la reacción a sus declaraciones de la semana pasada de Juan Vicente han sido, ¿verdad?, similares a lo que empezó en aquel tiempo, y que le dio paso a esa campaña que mencionaba, haga patria, mate un cura, ¿verdad? Entonces, irremediablemente estamos retornando a situaciones en las cuales situaciones que fueron el camino que se recorrió o que se empezó a recorrer para llegar hasta el estallido social y la guerra. Hay gente que me dice a mí que son otros tiempos, que ahora son dictaduras de otra forma. Sí, modernas. Diferente, ¿verdad? Y que el personaje emblemático es Donald Trump y que y ahí están Bukele, Milei y todos los que están apareciendo, emergiendo. Pues sí, pero a final de cuentas, en el fondo, la historia es la misma, ¿verdad? Sí. Y la mentira y el miedo es lo que predominan. Por eso es que yo lo que presagio, eso suena demasiado pedante, lo que pienso que puede ocurrir en el país durante este año es más mentira y más miedo, pero eso va a dar pie a la verdad y al valor, a la valentía de un pueblo que tarde o temprano va a sacudirse, ¿verdad?, esto que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, Benjamín, quisiera tocar quizá algunos puntos muy, muy específicos referente a lo que deberíamos de esperar en el 2025, en el deber ser, lo que se debería de dar en nuestro país. El tema de fosas clandestinas, cantidades que se han encontrado con muchísimos desaparecidos allí o enterrados en cada una de ellas. Este tema que ya tiene, es histórico, pero en este periodo anterior se conocieron muchos más, pero mutis completamente. Este tema me interesa para iniciar. ¿Debería ser el 2025 año de explicaciones? Porque ya vino una explicación del tema COSAVI.
¿Y qué tiene que ver eso? Porque son tantas deudas históricas o tantas explicaciones que debemos de estudios. El tema no dice absolutamente nada, de COSAVE, pero esto de las fosas clandestinas, que es algo histórico en nuestro país, ¿debería el 2025 tener luces, Benjamín? Mire, partamos de algo, Francisco. Sí. O sea, El Salvador es un cementerio clandestino de 20.000 kilómetros, de 20.000, 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque registros oficiales, o sea, judiciales, por tanto oficiales, del tema de la desaparición de personas, desaparición forzada. Porque una cosa es la desaparición de personas, porque se van, porque salieron del país, fueron para otro lado, dentro del país, ya no se comunicaron con su familia, es desaparición de personas, pero desaparición forzada de personas es otro término establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con la participación de agentes del Estado en la desaparición de personas de manera directa o particulares con la anuencia, el apoyo, el consentimiento, llámele como quiera, de agentes estatales. Entonces, El Salvador, según lo establecido en la Corte Suprema de Justicia, a partir de una demanda de 3 familiares de personas desaparecidas, está registrada esta práctica desde 1932. O sea, estamos hablando ya de casi un siglo atrás. Con esto no digo de que no hayan podido haber desapariciones forzadas anteriormente, pero registradas con una denuncia de parte de familiares, existe desde 1932 esta práctica. Y de ahí en adelante, la práctica ha sido algo, iba a decir normal, pero en realidad es algo anormal, pero algo que ha sido desarrollado, una práctica que ha sido desarrollada por parte del Estado salvadoreño a partir de algo fundamental, la impunidad. O sea, Gloria de García Prieto, usted se recordará, Francisco, quién es, ¿verdad? Una luchadora contra la impunidad en la posguerra. O sea, a ella le asesinaron a su hijo, a ella y a Mauricio García Prieto Girleman, les asesinaron un hijo en 1994. Y el crimen quedó en la impunidad en cuanto a la autoría intelectual. Sí logramos la condena de 2 autores materiales. Los 2 autores materiales, bueno, había otro, que era el que comandaba el Escuadrón de la Muerte, que asesinó a su hijo el 10 de junio de 1994. Pero Gloria García Prieto tiene una frase que yo siempre la repito cuando tengo la oportunidad y que es la base para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en El Salvador en el tema de desapariciones forzadas o de desaparición de personas. Actualmente es que el que mata y queda impune vuelve a matar. Esa es la frase de Gloria. Yo le agrego que el que roba y queda impune, ¿verdad? El corrupto que roba y queda impune vuelve a robar. El que viola y queda impune vuelve a violar, ¿verdad? Y el que desaparece personas también, y queda impune lo vuelve a hacer. Entonces, en El Salvador, y eso puede ser un buen tema para rescatarlo en esta conversación, el tema básico en cuanto a los males que padece el país, que son la sangre, la muerte lenta y la muerte violenta y la muerte lenta, o sea, el hambre, la sangre y el hambre, tiene que ver con la impunidad, porque quienes son responsables de estos males para las grandes mayorías populares, ¿verdad? Son intocables, siguen siendo intocables. Que cambien los nombres, que cambien los apellidos, que cambien de los que administran la finca,
pero los dueños de la finca siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los dueños de la finca siguen siendo los mismos. Y los administradores, los guardianes, los vigilantes, los represores dentro de la finca también siguen siendo los mismos. O sea, cambian los nombres, pero siguen siendo los mismos. Entonces, la historia recurrente de El Salvador es la misma, ¿verdad? Y en ese marco se encuentra el tema de la desaparición de personas, ya sea de manera forzada o por particulares. Benjamín, ahora, a mí me cuesta, pero me cuesta demasiado creer, por ejemplo, que temas queden en el olvido, queden cerrados, o sí, no sé qué otra frase podríamos ponerle, pero hay tantos crímenes de lesa humanidad que se han dado en el país, que corresponde a los gobiernos pedir perdón, aceptar o dar a conocer quiénes son los autores intelectuales. ¿Se recuerda aquel momento en el que dijo Nayib Bukele que iba a abrir los expedientes de la A la Z? Qué bien, o sea, de eso se trata, ¿no? Pero llegó con 3 ampos, 2 ampos, no recuerdo, 2, 3 ampos. ¿Y qué será lo que había, pues? O sea, es una forma, sí, de que llega la policía a mi casa a hacer una requisa y yo les digo, no, si solo este cuarto existe. Nada más. Todo lo demás que usted ve es imaginario. Eso no existe. Estos temas, ¿debería de reivindicarlos el gobierno actualmente, Benjamín? Mire, Francisco, por eso yo insisto, la mentira y el miedo son la base de este régimen en el cual estamos sumergidos actualmente. Bukele es un maestro de la mentira. O sea, le dijo a las víctimas cuando llegaron a desayunar o a almorzar, creo que fue, a la residencia presidencial sería. Bueno, ahora ya se anunció otra residencia presidencial, ¿verdad? Pegado a la casa de Bukele. Eso significa o debe interpretarse como que la dinastía Bukele va para largo. Pero bueno, él invitó recién llegado a la presidencia de la República, a la presidencia constitucional, ¿verdad? Por eso yo le digo el expresidente Bukele. Ahora es el dictador Bukele, o el sátrapa, el autócrata, como le quieran decir, pero ya no es el presidente. Bukele invitó a los familiares de las víctimas del Mozote, o a familiares de las víctimas del Mozote, y algunas personas que pertenecen a organizaciones de derechos humanos, a ONGs, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que deberían acompañar, no ser protagonistas, sino que acompañantes, apoyo de las víctimas. Entonces, en ese desayuno, con toda esa parafernalia, Bukele anunció, ¿verdad?, con bombo, con platillos, que iba a apoyar a las víctimas. Posteriormente, cuando el juez de la causa del Mozote, que fue separado posteriormente de la misma, le comenzó a gestionar el que se abrieran los archivos, la frase de Bukele fue esa que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Si me pide el juez que le dé los archivos de la A a la H, creo que así fue que dijo, no sé si la H o la Z. No, entonces yo se los voy a entregar de la A a la Z. Ah, sí. Y bueno, resultó que no le entregó, creo que ni la A mayúscula, ¿verdad? Creo que fue la A minúscula la que entregó. Esos zampos famosos. Y fíjese que casualmente, no porque íbamos a estar conversando hoy en la mañana, sino que porque estoy dándole vueltas a esto de
la campaña aquella que le mencionaba, fuera de micrófonos, o sea, haga patria, mate un cura. Bueno, ya lo hicimos. También al aire. Al aire también, sí, perdón. Por el caso de Juan Vicente Chopin. Me encontré por ahí una entrevista en la cual están, imagínense qué repertorio, un cura diocesano, que no me recuerdo del apellido, joven, ¿verdad? Héctor Dada Iresi, Monseñor Ricardo Urioste, ¿verdad? Todavía estaba vivo, obviamente, y un entrevistador de un canal de televisión y de una cadena internacional. Pero además estaba Bukele, ahí, como alcalde de San Salvador. Estamos hablando de cuando 18, en los días 17. previos... ¿Cómo? 18, 17. Los días previos a la beatificación de Monseñor Romero, ¿verdad? Los días previos. 17. Mire, usted agarra, sí, 17, agarra al Bukele de esa época y el Bukele de ahora y confirma lo que yo le he estado diciendo anteriormente, un maestro de la mentira, un maestro de la farsa, ¿verdad? Hablando de cantidad de cosas, de reescribir la historia, rescatar a Monseñor Romero y no decir que había sido comunista, hablando de la guerra, cuando después dijo que la guerra había sido una farsa, ¿sí? Los acuerdos. Entonces, sí, la guerra y los acuerdos que le pusieron fin a la guerra. Que no sirvió de nada, solo para matar a personas inocentes. Correcto. Entonces, cuando él bien sabe que lo sabe, porque no tiene un pelo, perdón, ahora sí tiene pelo ya, a diferencia mía, pero tonto no es. Y él, pues, con base en la mentira, está haciendo todo lo que está haciendo. Y en ese marco, ¿verdad? Yo sí creo que es importante destacar cómo se ha burlado de las víctimas. Cómo se ha burlado de las víctimas de antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y las víctimas que él está fabricando. Entonces, el hecho emblemático de esa burla es precisamente lo que usted mencionó, esa promesa de cumplirle a las víctimas, ¿verdad?, sus demandas de verdad y de justicia, cuando en realidad lo que ha hecho es precisamente todo lo contrario. Yo estuve en noviembre del 2023, iba a decir del año pasado, todavía no me acostumbro, del 2023 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y ahí estuvo el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Prensa, qué nombre más, ¿verdad? Pomposo. Pomposo, sí. Pero nada efectivo. Colombiano, no salvadoreño, ¿verdad? Y que me perdonen, pero yo no tengo nada contra los colombianos, pero aquí las cosas deberíamos resolverlas los salvadoreños. Hay mucha gente que ha trabajado en el tema de derechos humanos y que bien podría ser o desempeñar esa comisión, ¿verdad?, de defender derechos humanos y garantizar la libertad de prensa en El Salvador. Pero entonces el señor Andrés Guzmán, así es su nombre, que por cierto es el mismo de la recolección de basura. Funcionan igual. Andrés se llama. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Socio? O cómo, no sé, pero funcionan igual. Hacen lo mismo. Sí. Nada. Socio nacional de no sé qué, de recoger desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, es lo que son los derechos humanos en la actualidad en El Salvador, ¿verdad? O sea, son considerados, son considerados basura, ¿verdad? Por su respeto. Entonces, está este señor Andrés Guzmán, ¿verdad? Y presumían mucho de lo que estaba haciendo el Estado salvadoreño, o el gobierno salvadoreño, perdón. El Estado nunca ha hecho nada. Y este gobierno actual es igual o peor en cuanto al respeto de los derechos humanos. Y estaban presumiendo de que existía una comisión en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos, no, de Justicia y Derechos Humanos, que ya desapareció,
con la actual legislatura, había iniciado un proceso de consulta con las víctimas, con la sociedad, con instituciones, con esto, con lo otro, para aprobar una ley de justicia transicional. Sí. Yo siempre, cada vez que tengo oportunidad, les digo, miren, no le digan justicia transicional porque la gente se confunde, las víctimas se confunden. Hay una víctima que me preguntó una vez que cuánta justicia habían, porque hablaban de justicia transicional, justicia restaurativa, justicia retributiva. Bueno, solo hay una justicia. La cosa es que en condiciones como las de El Salvador, la transición deseada, pero nunca lograda, de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia, ¿verdad? Tenía que ver una especie de justicia, una justicia adecuada a esas condiciones. Y si quiere podemos hablar del caso de Santa Marta, porque para mí es el mejor ejemplo de la justicia transicional que debió haberse regulado en El Salvador, pero no se hizo. Y por eso lo están aprovechando políticamente en la actualidad. Lo está aprovechando Bukele. Pero bueno, presumieron de que que el gobierno de Bukele estaba metido y la Asamblea Legislativa metida en un proceso para restaurar, hacerle justicia a las víctimas de los hechos ocurridos durante la guerra. Yo alegué que era una farsa eso, en frente de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y di mis razones. Y bueno, creo que hasta se molestaron ahí, la delegación de El Salvador, que era de 6, eran 6 contra 1, solo yo era el representante de las víctimas, que una de las víctimas fue mi prima, la otra mi tío desaparecido, y la otra la empleada doméstica de mi tío, que tenía menos de 2 meses de trabajar con él. Y bueno, eran 6 contra 1, eran 2 de Cancillería, 2 representantes de Cancillería, 2 de la Fiscalía y 2 del Casa Presidencial, del Ejecutivo. Dentro de ellos entre estos estaba Conan Tonatiu Castro, que a saber qué se ha hecho. Yo no sé si usted sabrá algo de él, pero desapareció de manera, o sea, más rápido que los que murieron en el accidente del avión que mencionaba. Perdón, del helicóptero que mencionaba en septiembre, el 8 de septiembre del año pasado. Entre ellos el presidente de la Corte Policial de Justicia. Son jueces de la calle. Los policías eran los jueces de la calle, entonces él era el presidente de la Corte Policial de Justicia en El Salvador. Entonces, bueno, en ese momento alegaron de que había un proceso, que había una hoja de ruta, que se iba a aprobar la ley de justicia transicional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue en noviembre del 2023. Cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa, nuevamente dominada por Bukele, o sea, así, porque así es, inmediatamente la nueva comisión, que ya no era de justicia y derechos humanos, sino que no sé cómo se llama, en la que iban a ver este tema, mandó al archivo la propuesta de ley, ¿sí? Y ya no se discute eso. Entonces, realmente, reescribir la historia, retomando lo que dijo en esa entrevista del 2017, Bukele, es reescribir la historia a partir de su llegada a la presidencia de la República. No digo a la alcaldía de Nuevo Cucatlán ni a la alcaldía de San Salvador, no, a la presidencia de la República. Ahí empezó a reescribir la historia de El Salvador, pero no la verdadera historia, sino que la historia a partir de su presidencia, ¿verdad? De su gestión, de su dictadura, ¿verdad? Actual. Así que eso es lo que tenemos. Y ahí es donde yo insisto en que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos tienen que regresar a los orígenes de estas. En 1975, cuando el Socorro Jurídico Cristiano, ¿verdad?, que después adoptó Monseñor Romero, empezó a desarrollar una labor inédita en América Latina.
¿verdad? Incluso creo que antes de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, que surgió en 1976, en el marco de la dictadura de Pinochet. O sea, las organizaciones de derechos humanos tienen que entender que son acompañantes, ¿verdad? Apoyo, refuerzo de la lucha de las víctimas, pero no son las protagonistas principales. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Y de eso se ha aprovechado mucho Bukele para intentar desprestigiar el trabajo de derechos humanos, porque yo no estoy en contra de las ONG de derechos humanos. Lo que digo es que tienen que asumir su rol, su papel. El papel protagónico no es el de las ONG de derechos humanos, sino que el de las víctimas. Y por ahí deberíamos de empezar a corregir la plana. Benjamín, ahora, ¿cuál es el papel que deberían de jugar las organizaciones en pro de los derechos humanos en nuestro país? La sociedad civil también, pero las organizaciones, o sea, yo el lunes pasado, hablaba con despedidas del ISDEMU y yo le decía a ellas, ¿y dónde están las organizaciones feministas? ¿Dónde están las organizaciones de género en el país? O sea, no actualmente, sino que si hacemos una retrospectiva, ¿dónde se han ubicado durante el periodo anterior y el actual? Ahí de vez en cuando esto y el otro. Pero esto lo pongo de parangón porque y las organizaciones defensoras de derechos humanos, muy pocas salen, muy pocas se expresan o realmente ya no hay dientes en el país, porque no voy a hablar de las del Estado, ahí no nos metamos porque no funcionan. Pero las ONGs, ¿a dónde están, Benjamín? ¿Qué están haciendo? ¿O hace falta que nosotros como medios de comunicación también les demos luz? Mire, Francisco, la defensa de los derechos humanos no se desempeña, no se desarrolla, no se protagoniza desde un restaurante con un desayuno invitando a la prensa, desde un hotel, ¿verdad? Dando una conferencia de prensa, viajando fuera del país a denunciar en organismos internacionales que tardan mucho en reaccionar, ¿verdad? O buscando la solidaridad afectiva, aquella que llora con nosotros lo que está pasando y no aquella que actúa, ¿verdad? En el país, enfrentando a los violadores de derechos humanos. Así no se logra, así no se impulsa la defensa efectiva de los derechos humanos. La defensa efectiva de los derechos humanos tiene que darse poniendo en primer lugar, o que la, sí, propiciando que las víctimas de la violación de derechos humanos se ocupen el primer lugar, ocupen el lugar protagónico, sean las que den la cara, ¿verdad? Y que éstas sean acompañadas a la par o atrás, ¿verdad? Por organizaciones que tengan conocimiento y experiencia práctica en temas jurídicos, psicosociales, comunicacionales, etcétera, etcétera, para que les den el apoyo técnico a las víctimas, pero que las víctimas sean las protagónicas, ¿verdad? Para exigirle a los funcionarios que funcionen, así, que funcionen, ¿verdad? Y si no, que sean sustituidos, destituidos y sustituidos, ¿verdad? Y también que convoquen a los medios. Ustedes mencionaba ahí a los medios. No, los medios tienen que estar en un lugar importante, pero el cuarto, creo yo, de este orden que mencionaba. Víctimas, organizaciones que las acompañan, funcionarios que funcionen y medios que difundan, ¿verdad? Las luchas de las víctimas, que las socialicen, porque este país está plagado de víctimas.
O sea, la gente cree que no es víctima porque no la desaparecieron, no la torturaron, no la capturaron, no la asesinaron, no tienen familiares. No, pero es víctima porque le falta el agua, porque no tiene medicina en los hospitales, porque le han despedido de su trabajo. Usted mencionaba ISDEMU, el personal del ISDEMU, del Instituto Salvadoreño Desarrollo de de la la Mujer. Mujer. Ajá. O sea, este país está plagado de víctimas, víctimas de hechos ocurridos en el pasado, ¿verdad? También, obviamente son víctimas, pero si concibiéramos, si imagináramos una lucha social a partir de las víctimas y no de las ONGs, ¿verdad? Yo creo que las cosas podrían cambiar. O sea, esas marchas, y que me perdonen, pero que cada vez las miro más raquíticas, eh, no serían eso, serían la marcha de las víctimas por todo lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿verdad? Y que tarde o temprano se va a dar, como se dio antes también. Hay gente que me dicen que no, que como le decía, que hoy son otros tiempos, que no sé qué. No, 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 pero la realidad sigue siendo la misma. La realidad sigue siendo, para las mayorías populares, de hambre, sangre e impunidad. La sangre ahorita se ha calmado, porque las maras no están activas, asesinando, ¿verdad? Y cometiendo otros delitos en contra de las mayorías populares. Pero tarde o temprano, y eso Bukele lo ha anunciado desde que llegó como presidente constitucional, no ahora que es expresidente constitucional, Bukele lo dijo, ¿verdad? Hay un enemigo interno y ese enemigo interno tarde o temprano va a ser la protesta social, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que repensarse, ¿verdad? Que deben repensarse las ONGs el papel que les corresponde jugar en la hora actual del país. Bueno, está con nosotros Benjamín Cuellar, 7:36 en el 6 de enero. Estamos en A Primera Vista con Francisco Gómez. Estamos en radiolarr.com. Esta transmisión va en Facebook, en YouTube, en X y en TikTok. Así que estamos cubriendo buena parte de las redes sociales para que usted pueda comentar, compartir, verlo más adelante. La próxima semana puede usted estar viendo esta entrevista que no perderá vigencia porque estamos quizás tirando líneas, trazando lo que va a venir o lo que debería venir en el 2025. Benjamín, vuelvo a una pregunta o quizás la formulo diferente. ¿Y qué vamos a tener en el 2025 realmente? ¿Qué espera usted del gobierno que haga en el tema de derechos humanos? Solo que ahorita que mencionó que es 6 de enero, el 6 de enero, hace 27 años, ¿Sí? Llegué a la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Ah, Y sí. desde ese entonces, sí, hace el 6 de enero, regalo de Reyes. Chulada, decía mi mamá. 1992. Dos. Ujú. Sí. No, entonces serían, No, sí, es más entonces. 92, Serían 2002, 2012, 2022, 30 sí, 33 años. 33 años, sí. ¿Sí? ¿Eh? La edad de Ah, Cristo. La edad de Cristo, sí. Ahí se me cayó el pelo, se me despintó el pelo. No, primero se me despintó el En pelo. una Después se oportunidad me cayó. hablamos de cómo es que usted llegó ahí. Sí, sí, sí. Una historia que algún día la debo describir porque fue pura casualidad, pura suerte. Mala suerte para algunos. Suerte para mí. Sí. Pero bueno, ¿qué se viene? Yo creo que ¿Cuál es la realidad? sí, sí. Yo no sería tan optimista para decir de que este año la gente va a reaccionar, ¿verdad? Y va a salir a la calle y se va a oponer. No sería tan optimista, pero sí soy optimista. Porque yo creo que no es que hayan despertado dos gigantes dormidos, porque nunca lo fueron.
Estoy hablando de la Iglesia Católica y de la Universidad de El Salvador. Pero con el tema de la reactivación de la minería por parte del gobierno de Bukele, por el Bukelato, ¿verdad? O sea, se han pronunciado por lo menos las autoridades, ¿verdad? Tanto de la Universidad de El Salvador como de la Iglesia Católica. Llama más la atención la Iglesia Católica, porque, bueno, en el caso de la Universidad de El Salvador, como es un organismo, una institución, perdón, que tiene la Asamblea General Universitaria, las autoridades universitarias, el rector, el vicerrector, etcétera, los decanos, es más complejo que la autoridad jerárquica de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, recordemos que el año pasado, el 1 de junio, ¿verdad? Estuvo la jerarquía de la Iglesia Católica, creo que solo faltó un obispo, pero la Conferencia Episcopal de El Salvador estuvo presente en la toma inconstitucional de posición, o sea, cuando Bukele apartó la silla presidencial, ¿verdad? Y se sentó para sentarse en la silla dictatorial, que es lo que ha ocurrido a partir del 1 de junio. Y ahí estaba toda la conferencia episcopal. Pero con el tema de la minería, la conferencia episcopal ha adoptado una posición para mí, no digo que hay que felicitarlos, no, hay que decirles que eso lo deberían de haber hecho desde hace un buen rato, con todo lo que está ocurriendo, con el régimen de excepción y todos los abusos del Bukelato. Pero bueno, yo creo que en ese marco, ¿verdad? Con una iglesia católica y con iglesias también de otras denominaciones religiosas que también se pronunciaron antes que la Iglesia Católica de manera colegiada, yo creo que de alguna manera se está avanzando, ¿verdad? En abonar el terreno para que tarde o temprano la gente termine reaccionando, ¿verdad? En el caso de la Universidad de El Salvador soy menos optimista, pero qué bueno que se pronunció también la Universidad de El Salvador. Pero el tema de la minería creo que puede ser El quiebre. una raya más en el tigre. Tampoco. ¿Cómo? Tampoco puede ser. Una raya grande, sí, pero una raya más porque vienen otras cosas peores, Francisco. O sea, todo lo que sea, lo que quiero señalar es que lo que está haciendo Bukele es un acumulado, ¿verdad? De situaciones que dañan a la población. Póngale el caso de Santa Marta, ¿verdad? Que tiene que ver con lo de la minería. Pero es parte de una forma de gobernar lanzándole mensajes a la sociedad, a la población, ¿verdad? Para que no se metan o no, sí, no se organicen, no luchen, no defiendan sus derechos. El caso de Santa Marta, el caso de todas las capturas del régimen de excepción, el caso de toda la persecución del ambulantado, ¿verdad? En los centros históricos. Ya ahora está con una campaña diciendo que va a renovar todos los centros históricos de la ciudad. Yo no sé cuántos centros históricos existen en el país, pero ahora lo que está haciendo Bukele con todo el lucerío que pone son centros histriónicos, ¿verdad? Y bueno, o sea, lo que está haciendo es acumular y acumular descontento entre las mayorías populares. Lo de la minería se suma a eso. Tiene un lugar destacado, Francisco, yo coincido con usted, pero es parte de lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. No nos quedemos solo con la minería. El saqueo, el despropósito de esta dictadura, creo que no tiene límite. Y además hay un factor que hay que considerar. Yo he hablado de miedo, de mentira y de miedo, pero también de megalomanía, ¿verdad? Los dictadores, ¿verdad? Se nutren en su afán de tener más y más poder de la megalomanía, o sea, del sentirse lo máximo.
Y creo que en la medida en que Bukele escucha que mencionan, que hablan de su modelo, del modelo Bukele, en otros países, que no es modelo, porque no es, o sea, el modelo sería algo que tiene un programa, que tiene fases de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero esto es cualquier cosa menos un modelo a seguir. Pero yo le pongo el ejemplo, lo platicaba con alguien hace unos días, o sea, cuando hablan precisamente hablando del modelo Bukele, o sea, de que en Chile hablan del modelo Bukele por el tema de la seguridad, pero los índices de homicidios, que es en lo que se basa Bukele para hablar de su modelo de seguridad, los índices de homicidios en Chile son similares a los actuales en El Salvador. O sea, y la gente quiere el modelo Bukele porque se sienten inseguros. Por favor. Entonces son cuestiones de percepción a partir de una venta de lo que está ocurriendo en El Salvador sobre la base de mentiras, ¿verdad? Y de una falsa anuencia, una falsa complacencia de parte de la sociedad a partir del miedo. La gente tiene miedo con el régimen de excepción. Entonces, creo que eso es lo que va a continuar ocurriendo en este año actual, ¿verdad? Y se van a seguir violando los derechos humanos, porque la gente habla de violaciones de derechos humanos, bueno, como ya le mencionaba, con una percepción equivocada a partir de lo que ocurrió en la guerra o antes de la guerra en El Salvador. Pero violación de derechos humanos es la falta de garantías judiciales, la falta de debido proceso, toda la cantidad de personas inocentes que están metidas en la cárcel, las personas que están muriendo en prisión, etcétera, etcétera. Todas esas son violaciones de derechos humanos sumadas a las que ya le mencionaba anteriormente, Francisco. Benjamín, ¿qué tanto peso o qué tanta influencia positiva van a tener organizaciones internacionales, países, o sea, gobiernos de países, para una mejora de El Salvador? Hablo específicamente en condena de derechos humanos, sobre el régimen de excepción, muy específicamente, quizás que es la más grande que se está dando hasta el momento, pero ¿qué tanto peso o qué tanto caso le hacen a estas denuncias, a estos pronunciamientos de organizaciones internacionales reconocidas y hasta de la ONU? ¿Qué tanto peso tienen realmente, Benjamín? Mire, yo le he mencionado que el primer lugar, ¿verdad?, en la lucha por la defensa de los derechos humanos la tienen las víctimas, ¿sí? Deben ser las principales protagonistas. En segundo lugar, deben existir organizaciones que acompañan a las víctimas con sus saberes, con sus conocimientos, con sus experiencias, que son las ONGs. En tercer lugar, hacer que los funcionarios funcionen. Si eso no es posible, hay que denunciarlos para que los destituyan o para que se tomen medidas de algún tipo para enfrentar esa realidad, por lo menos denunciarla. En cuarto lugar, mencionaba a los medios, ustedes, que están haciendo una labor destacada, ¿verdad? Pero hay un quinto lugar, o sea, después de ese póker de cartas, ¿verdad?, de haces, ¿verdad?, víctimas, organizaciones de derechos humanos, funcionarios y medios de comunicación, está el comodín, ¿verdad? Siempre en el póker hay un comodín, que son los recursos internacionales. Tanto las organizaciones de la sociedad como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, del cual yo soy parte del Consejo de Directores, por cierto. Los organismos intergubernamentales también, como los grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay que tener claro una cuestión. Estos últimos, ¿verdad?,
no Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch, ni SEGIL, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, los sistemas, tanto el universal de Naciones Unidas como el interamericano, son, como le decía yo, comodines, pero no son los factores decisivos para que se logre enfrentar a violadores de derechos humanos. Eso se logra internamente, ¿verdad? O sea, y el mejor ejemplo ahí está en Nicaragua, aquí cerquita, a la par. ¿Cuántas veces no han condenado a Daniel Ortega y a la Chayo Murillo, ¿verdad? Por violaciones de derechos humanos. O sea, acaba un tribunal en Argentina de decretar órdenes de captura internacionales, alertas rojas, como las que se decretaron en el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? Acaba de decretar un juez en Argentina, pero ¿y eso en qué cambia la situación? O sea, si la gente dentro de los países no reacciona, ¿verdad? Y me podrán decir un montón de cosas, ¿verdad? De que ahora son otros tiempos, como me lo han dicho varias veces, pero no, la realidad sigue siendo la misma. Hambre, sangre, impunidad, pero también lucha contra esos tres factores que son los que es el terreno propicio para que se den violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, atenerse a que Naciones Unidas nos va a salvar, mejor sentémonos a esperar. O que la OEA, o que... No. O sea, la lucha tiene que darse desde acá, desde dentro de El Salvador. Y ese es el gran desafío. Así es. Bueno, ayer, por cierto, el Comité Nacional Monseñor Romero, con el padre Trini y Emilio González dieron conferencia de prensa, quizás más adelante la voy a compartir con ustedes, ayer en las afueras de la Catedral Metropolitana. 7:51, voy a leer algunos comentarios para la audiencia que está en redes sociales también, y a los que nos escriben a nuestro número de WhatsApp 7616-8383. Buenos días, están en lo correcto, la impunidad nunca nos abandonó. Fuerte, ¿no? ¿Qué opina el invitado sobre la minería? Ya ha vertido opinión sobre ello. Francisco Blanco, saludos. Movies. ¿Están metidos líderes de la izquierda en la ambición de la minería? ¿Qué defensa más inefectiva de las personas de derechos humanos? O sea, son medios sociales que salen reunidos para tomarse el cafecito y recibir ayuda monetaria. Así no se lucha. Miguel Ángel Molina. En lugar de ser optimistas hay que ser pesimista, esperanzado, que es muy válido. Sedhu, ¿me bloquearon o no le gustan mis comentarios fuertes? ¿Quién le dio poderes a los argentinos? No sé cuáles han sido sus comentarios fuertes, Sedhu. Aníbal Rivera, ni reproduciéndose como cucarachas le van a ganar a Bukele. O sea, este es un argumentazo. Magdalena Madrid, el hambre mata, el rico mata, el millonario desaparece a mucha gente sin encontrarlas más. Y los fanáticos están muy contentos con las mentiras y sueños falsos. ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el teleférico? ¿Dónde está el aeropuerto? Despierten, gentes. Ricardo Mejía, buenos días, esperando que tengan una bonita semana. Y yo digo no a la minería, sí a la vida. Buenos días, saludos para todos. TikTok, no sé qué vamos a hacer con TikTok, pero es una carretada de insultos, cero argumento, acusaciones que no vienen absolutamente a nada. Dice Ana, ¿qué pasará con Trump? ¿Beneficiará a Bukele? Jorge Reyes, qué bueno darte por acá en la entrevista. Y la iglesia no tiene que meterse en la política, y aunque se meta, no importa. Pueblo que no conoce su historia
Está condenado a repetirlo. Benjamín, no puedo leer más porque no. Está Ujú. demasiado fuerte el filtro y no me da la capacidad del filtro. No, no sé qué le pasa a la población siempre. Mire, yo no sé si le mandé, o alguna vez lo hablamos, de la marcha que en 1969 se compuso, ¿verdad? Y se cantaba en El Salvador cuando regresaron, o cuando estaban las tropas salvadoreñas en Honduras, ¿verdad? Cuando regresaron. Nuevo Cotepeque. Entonces, si no se le ha mandado, me dice y se la mando para que la tenga ahí en su registro. Y fotos también de el recibimiento de las tropas después de que venían de Honduras en El Salvador, en el centro de San Salvador. O sea, la gente, lo digo por esto de que somos cucaracha frente a Bukele. Algo así dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, en 1969, Fidel Sánchez Hernández, el general presidente de la República, era el héroe nacional, ¿verdad? Y había una marcha que decía que eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, otros vengan a imponer que devolva. No me recuerdo, esa parte no me recuerdo, porque después le hicieron marcha de la campaña electoral de 1972 para el Partido de Conciliación Nacional, el Partido de los Militares. Y bueno, y la gente la cantaba y la gente recibía a los soldados, ¿verdad? En 1969, regresando victoriosos, entre comillas, ¿verdad? De Honduras. 3 años después, en 1972, le ganaron las elecciones a los militares la Unión Nacional Opositora, con Napoleón Duarte como candidato a la presidencia y Guillermo Manuel Lungo como candidato a la vicepresidencia. O sea, esas ficciones, ¿verdad? De un país victorioso, de un país iluminado, de un país lleno de luces, etcétera, etcétera, la realidad la bota. Hay un dicho que hay que tenerlo bien presente: cuando el hambre entra por la puerta, el amor se sale por la ventana, ¿sí? Yo le agrego que también el temor sale por la ventana. Entonces, yo no es que sea optimista, ¿verdad? Ni pesimista. Yo lo que creo es que no debo ser como aquel optimista que lo avientan de un 20º piso, ¿verdad? De un edificio, y va por el 10º y dice, qué chivo, todavía no me ha pasado nada. Eso es ser otra cosa, menos optimista, ¿verdad? Entonces, yo lo que intento ser es realista. Aquí en TikTok. Y a partir del conocimiento de la historia del país. En y TikTok bueno, ya le contestaron que es cerezo. Golondrejo, dice. ¿quién? ¿Yo? No, Ah, usted no sabe qué es cerezo, dice. Lo que está ya. explicando. Golondrejo Ajá. le pone. Va. Ujú. Entonces, yo sí creo que hay que ser realistas, ¿verdad? Hay que ser realistas. Y la realidad tiene que analizarse a partir de ciertas herramientas, y de la historia también. Y las herramientas antes, cuando en aquellos tiempos andábamos tratando de organizar a la gente, andábamos ahí con Marx, con Lenin, con Mao, y ahora todos esos textos la gente no le sirven de mucho, pero sí sirve empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, si usted le dice a la gente, usted tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la justicia, etcétera, Comunista. etcétera. ¿Ah? Pues sí, Comunista. pero Francisco, así entiende la gente mejor. Usted, o sea, a la gente, usted le dice, usted tiene derecho a la salud y no hay hospitales, ¿verdad? O no hay medicinas en los hospitales. La gente va a entender eso porque es su realidad, ¿verdad? Pero además, antes también andábamos ahí con los documentos de Medellín, de Puebla, de las conferencias episcopales de América Latina, organizando las comunidades eclesiales de base. Bueno, eso puede servir todavía, pero sirve más las homilías y las cartas pastorales de Monseñor Romero.
O sea, si tenemos un santo, o sea, y él dio la vida por su pueblo, que el pueblo aproveche el legado del santo, Pero mire, ¿verdad? Benjamín, disculpe ahí. Ujú. A mí me da tristeza. Y no son jóvenes, son personas de mi edad o mayores, un poco menores, pero o sea, mi generación. Cuando dijo mayores, de mi edad. Mi generación, vaya, o adelante. Ujú. Se les pone o se les habla de Monseñor Romero. Ay, no, ya aburren con eso, ya déjenlo. Ya eso pasó. Y como usted dice, este es otro tiempo. Hay que conectar con la juventud, hay que buscar. Y empiezan con ese discurso y mejor ya no continúo. O sea, ¿por qué hasta nuestra generación cae en eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué se les desconecta para llegar a estas conclusiones de que, ay, no, como usted dice, o sea, qué mejor ejemplo si tenemos al santo? Ay, no, pero Ujú. ya déjenlo. Él aquí, y empiezan así, suavecito, a dudar o a decirle que, o sea, ¿hacia dónde vamos entonces? Mire, yo creo que realmente no se ha sabido conectar con la gente, ¿verdad? Entre su realidad y el mensaje de Monseñor Romero, ¿verdad? No se ha sabido, Monseñor Romero lo han manoseado, lo han manoseado. Por eso le digo, esa entrevista de Bukele con Héctor Dada, con Monseñor Urioste y con el otro sacerdote que le comentaba al principio, o sea, es bien sintomática, lo han manoseado todos, ¿verdad? Hasta Bukele. Eh, entonces, yo creo que también ahí es un desafío, ¿verdad? El buscar los métodos adecuados para trabajar con la gente y de abrir los ojos a la gente. O sea, no podemos ocupar los mismos métodos de aquellos años. Por eso lo digo, el primer gran desafío es tener el mensaje de Monseñor Romero. Cómo transmitírselo a la gente ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde hay que ser creativos, ahí es donde hay que tener imaginación. Por eso yo insisto, ¿verdad? La misión y la visión de las ONGs, ¿verdad? Vinieron a desplazar la imaginación y la pasión de aquellos años, en los cuales en condiciones más fregadas que las de ahora, que no quiero decir que no podamos llegar a esas condiciones de antes de represión mayor de la que está ocurriendo en la actualidad, pero en condiciones más fregadas que las de ahora, las de este momento, la imaginación y la pasión que se tenía en aquel entonces hizo que se buscaran formas creativas de hacer que la gente reaccionara. La gente no va a reaccionar por así de la nada. O sea, hay una realidad que son las condiciones objetivas, ¿verdad? Que son desfavorables para las mayorías populares, pero hay que trabajar también las condiciones subjetivas. Yo con esto que le estoy diciendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el mensaje de Monseñor Romero es para trabajar las condiciones subjetivas, o sea, que la gente entienda que le están explotando, le están reprimiendo, le están maltratando. Todo eso hay que tenerlo presente, Sí. ¿verdad? Y entonces el gran desafío es desplegar la imaginación y la pasión. Bueno, Benjamín, quiero agradecer que nos haya acompañado. Le iba a decir qué bonito color de su camisa. Ya se está haciendo del Atlético Marte, pero veo que está desteñido ese color. ¿Qué color es? Mire, creo que ya me da pena decir que parece más cianque. No, no le creo. No, cianuro, pero mire, pero pasando a otro tema, mejor de la camisa, ahí le mandé una foto cuando estuvimos ahí con los Sí, lo vi con los exfutbolistas de ex. mi época. Todavía se acuerdan de mí, yo me retiré de jugar fútbol a los 22 años, pero ahí el Chelis Ah, este era Rubán, el malo, Salvador dice. Omar. ¿Ah? Este era el coladera. Ay. Ajá. ¿El Chelis? No, o No, yo. el portero. El portero de 22 años. No, ahí está, no friegue. Ahí no, pero ahí estuvimos con Sí, vi la el, fotografía. Esas reuniones son bonitas. Yo he ido a un sí, par. que yo es primera la que voy.
Yo he ido a un par. Tengo un par de años de no ir a ninguna de esas. ¿Cómo se llama? Roberto, no me recuerdo. Okay. Me dijo, ay, te voy a invitar a la próxima. Creo que la próxima, no sé si es a la que usted fue o una anterior. Acaba de ser hace como 3 semanas. Exacto, pero o no me llevo el mensaje o que lo que pasa, y esto se los digo a los que me escriben por Facebook, yo allá a los 3-4 meses leo cosas importantes que me escribieron así bastante, entonces no lo leo, pero sí, Roberto el Flaco Díaz, el que me había dicho que me iba a invitar, pero promesa, yo creo que se hizo Roberto Díaz político, no me cumplió. Pero ahí me encontré ¿A quién más encontró? A Chamba Mariona, a Pipo Rodríguez, que fueron mis entrenadores en la selección juvenil en 1975. Ahí andaba Quino. Sí. El Quino, bueno, Quino fue el que me invitó. Mira, Quino Valencia. Quino Valencia, sí, Roberto González, el Lorito Castro, el Mario Castro, Monge. No le entran los años al Loro Castro. El Loro Castro es el mismo que yo conocí hace 25 años. O sea, lo veo y el mismo. Mario Monge, Albert Fay. Sí. No, me encontré con una cantidad de gente ahí. Bueno, con Nicky Chávez. ¿Sí? Sí, ahí estuvimos. ¿Usted fue suplente de él? Yo era el suplente, sí. Éramos Nicky titular, yo era el suplente y después estaba el doctor Mena Laguán. Ricardo Mena Laguán. Que se ponga camisa roja, mejor dice. Sí. Dice Magdalena Madrid. ¿Qué prefiere? No, ahí tengo una negra. Venga, Vic, qué gustazo. Gracias, Francisco. Haber compartido este momento. Ojalá que como estos 2 últimos minutos fuera la plática siempre, buenos recuerdos y que viene y esto y lo otro. No me dijo nada de la final, pero se lo acepto. Que la ganó el Once Deportivo, mire, sí, se la ganó bien, sin tanta paja. Pero ¿qué país en el que vivimos, Francisco? ¿Por qué? O sea, ese equipo lo están desmontando. Ya lo desmontaron, sí, perdón. El portero que se lesionó está siendo aprovechado por la familia Bukele para hacerse publicidad, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué país, verdad? ¿Qué país realmente? Bueno, entonces le decía, como quisiera que fuera como lo último en la plática, de risa y de buenos recuerdos y todo, no, pero nos toca siempre ocupar, no. Solo ese tema del fútbol, de risas y de recuerdos y todo eso, nos llevó a darnos cuenta que en realidad El Salvador está mal, ¿verdad? Fíjese que en las mesas, porque fue desayuno, en las mesas, perdón que ya me alargué, pero pusieron ahí unas preguntas. Una de ellas decía para que la contestara la gente. Ojalá la hayan contestado, yo sí la contesté. O sea, que qué factores habían influido o influyen para que el fútbol salvadoreño esté como está. No era esa la pregunta, literalmente, pero ese es el sentido de la pregunta. Y entonces yo le dije y coincidimos con algunos, que realmente era multicausal la situación del país, ¿verdad? Y tiene que ver con la injusticia, la pobreza, la exclusión. La guerra influyó mucho para que el fútbol en El Salvador se cayera. Bueno, sí. Por la guerra yo dejé de jugar fútbol. Bueno. Para que no me esté fregando, no por los goles que me metí. Bueno, pruebas queremos. Bueno, perfecto. Solo el 3% pudimos hablar de cosas buenas. De ahí el 97% eran malas. ¿Va? Aquí lo vamos a cambiar. Gracias, Benjamín. Oh, con gusto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Mañana estará con nosotros Ramiro Navas, igual, que viene para el 2025. Esa es la pregunta, porque con él hicimos el último programa del año pasado. Así que viene Ramiro Navas a acompañarnos como todos los martes acá en A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez. La máquina del tiempo viene a continuación. Quiero decirles que radiolarr.com es 24 horas, así que usted puede escuchar. Esta entrevista la repetimos, pero solo en radiolarr.com a las 7 de la noche para compartir con todos ustedes. También estamos en retransmisión exactamente después de la entrevista viene la máquina del tiempo también por la noche. Así que si se lo pierde a esta hora,
váyase por la noche y ahí nos vamos a reencontrar. Muchas gracias por haber estado acá en radiolarr.com. Nos escuchamos, nos vemos, nos comunicamos, nos sentimos mañana. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.